Vamos a empezar ahora. Es un bloque que en el Rehabilita ya viene siendo un poco habitual. Pues siempre intentamos que hayan pues, participantes de otras zonas geográficas, en este caso españolas y a veces también internacionales, para ver pues bueno, otras experiencias. Entonces entramos en este bloque de ver otras experiencias. En este caso hoy nos acompañan tres compañeros. Nos acompaña José Cámara, que en este caso viene de las Illes Balears, José Diago, que ahora les voy a presentar más profundamente, que viene en este caso de Aragón, y Fermín Legal, que viene de Navarra. Bien, el primero de todos va a ser José Manuel Cámara Navarro. Él es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia. También es grado en Ingeniería Civil de Diseño de Energías Renovables por Via University de Dinamarca y es socio fundador de una empresa que es Tramiteco. Me parece que el nombre ya es toda una declaración, ¿no? Tramiteco, agente rehabilitador en Palma de Mallorca. También son socios del clúster de la transición ecológica de las Illes Balears. A partir de esto lo conocí hace poco en una jornada en la cual lo presentaron como un ejemplo de este agente intermediario para activar lo que es la rehabilitación energética. Y va a ser la primera de las intervenciones hoy. Y nada, adelante, José, bienvenido al colegio. Es para nosotros, a los tres, un placer poderos tener hoy aquí en Barcelona y poderos escuchar vuestras experiencias. José, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarnos a Tramiteco desde el colegio. Muchas gracias por asistir. Y nada, yo vengo a dar el punto de vista desde lo que vivimos en Baleares con respecto a la rehabilitación energética, ya que nosotros, como técnicos y como empresa, nacimos a través del nacimiento del Real Decreto 853. Tras la experiencia que tenemos con la rehabilitación y demás, nosotros decidimos que ese impulso, esa ola a favor que venía desde Europa, la teníamos que aprovechar para rehabilitar el máximo de edificios posibles y con eso montamos Tramiteco. Hoy vengo a hablar un poco de dónde venimos en Baleares, por qué nosotros vimos esa oportunidad, que es un poco lo que comentaba antes, y la experiencia que tenemos nosotros como agente rehabilitador y un caso de ejemplo, ¿vale? Bien. En Baleares, bueno, no sé si conocéis un poco la historia de Baleares, entiendo que sí, es similar a la de Cataluña. Tenemos un parque inmobiliario que no cumple la normativa a nivel de código técnico, o sea que sí. La mayoría de edificios no tiene no se construyó siguiendo unas pautas de mejora energética y se podía decir que el 35% del parque inmobiliario en Baleares no cumple ese código técnico. Se rehabilitó o se edificó entre 1981 y antes del 2007, ¿vale? Se produjo una construcción masiva a raíz del boom del turismo en Baleares y se construyó rápido y sin seguir la normativa, ¿de acuerdo? Casi el 75% de las viviendas plurifamiliares en Baleares no cumplen ninguna rehabilitación energética, ninguna normativa energética. Y tenemos edificios de en torno a más de 1.800 inmuebles superan una demanda de calefacción de 120 kilovatios hora metro cuadrado año y más de 1.000 inmuebles superan los 150 kilovatios hora metro cuadrado año, ¿de acuerdo? Es un poco los antecedentes que tenemos. ¿Qué impulsa la rehabilitación energética en Baleares antes de que llegara el Real Decreto 853? Bueno, pues tenemos, digamos, la normativa, la Ley de Cambio Climático de Baleares de 2019, la que tiene unos ciertos objetivos y tiene una visión al futuro bastante ambiciosa. En 2022 tenemos una dependencia de más del 48% en gases de efecto invernadero. Se pretende que se reduzca en un 40% en 2030 y que seamos totalmente independientes o al 90% en 2050, ¿vale? Incluso en 2050 se pretende que la producción de energía renovable sea del 100% en las islas y la producción de consumo de energía final se reduzca en un 40%, ¿vale? Voy un poco rápido porque ya me han apretado desde aquí, así que... bien, ¿qué pasa en las islas? Nosotros tenemos unos recursos limitados, no tenemos esa conexión con la península por la propia geografía. Hay que activar el sector de la rehabilitación para que
consumiendo menos podamos gastar menos. O sea, al final el primer ahorro energético es el que no se consume. Una de las primeras medidas, como anécdota, que se llevaron a cabo en las Islas Baleares fue la obligación de sustituir los sistemas de producción de agua caliente sanitaria en el sector turístico antes de 2017 por aerotermias, ¿de acuerdo? Bien, pero llega el Real Decreto 853 y la transición energética en Baleares se acentúa. Aquí nos encontramos unas subvenciones del Fondo Europeo bastante ambiciosas, del 80% en el tramo 3, con un máximo de 18.800 euros por vecino, existiendo casos de vulnerabilidad de hasta el 100%, y las comunidades de propietarios son las que se llevan el gato al agua. Es decir, por metro cuadrado, lo que piensa Europa es que por metro cuadrado de edificación las comunidades de propietarios poseen más vivienda, poseen más metros cuadrados de vivienda. Entonces, ellos apuntan a que las comunidades de propietarios sean las que se lleven el mayor porcentaje de subvenciones. Además, esto se impulsa a través del Real Decreto 477 de subvenciones de autoconsumo y la salida del Real Decreto 19 con las degradaciones fiscales. Entonces, vemos en Tramiteco o en la empresa una unión de factores que nos impulsa a crear un agente rehabilitador potente en las islas. ¿Cuáles son las particularidades de Baleares? A nivel legal, digámoslo así, aparte de los fondos Next Generation, lo primero es que no computa el incremento de volumen. Eso es una facilidad porque al final a nivel urbanístico, si no computa ese aumento de volumen por el supuesto SATE o el SATE que vamos a poner en las fachadas, es una ventaja estratégica, digámoslo así. Se puede rehabilitar fuera de ordenación. Eso no quiere decir que puedes hacer lo que quieras, quiere decir que puedes rehabilitar edificios que tengan cierta parte o el típico balcón cerrado, ¿no? Digámoslo así, dentro de las viviendas, sin impedimentos a que te concedan una subvención. Se puede dar comienzo en 15 días a las obras. Al final lo que hacemos es una declaración responsable del técnico. Eso no te exime de cumplir que tengas que hacer un proyecto básico de ejecución, pero sí que las obras se agilizan, el comienzo, digámoslo así. En Baleares hay un anticipo del 50% de la subvención antes de empezar las obras, entonces eso da mucha garantía a las comunidades de propietarios de que teniendo ya el 50% en los fondos de la comunidad, le van a dar el resto. Y la ventaja climática, que al final nosotros tenemos un clima B y no tenemos que cumplir la demanda, ¿vale? Nosotros no abogamos porque eso se cumpla, creemos que hay que rehabilitar fachadas y ventanas y demás, pero es verdad que muchas comunidades de propietarios ven una ventaja el que nosotros le ofrezcamos las soluciones de reducciones de energía primaria sin tener que tocar las envolventes por un tema puramente de costes, ¿vale? Bien, y de ahí nacimos nosotros, Tramiteco. Somos agentes rehabilitadores en las Islas Baleares, hacemos la gestión integral de los fondos europeos, facilitamos el acceso a esos fondos europeos, tanto a nivel técnico como administrativo, especializados en viviendas residenciales, y nuestra misión desde un inicio era activar la demanda de rehabilitación en Baleares. Al final, las comunidades de propietarios no se fían y necesitan a alguien, un técnico de cabecera, alguien de confianza que les transmita el mensaje y que sea capaz de adaptarle el lenguaje de la normativa a algo que para ellos es totalmente desconocido, ¿vale? Bien, y por ello nos colgamos la tele debajo del brazo, y si hay enchufe y si no vamos con iPad, y hicimos o empezamos y seguimos haciéndolo charlas a las comunidades de propietarios con ejemplos, con resúmenes de la normativa adaptadas a su lenguaje y adaptadas a su edificio, ¿vale? Apostamos por un equipo multidisciplinar, tanto a nivel administrativo como técnico, para abarcar todos los fondos, desde el programa 3, iba a decir el 1, pero aún no ha salido en Baleares, desde el programa 3, 4 y sobre todo el 5, que es el que nos centramos en un principio. Bien, hacemos como propuesta de valor hacemos un asesoramiento profesional, somos técnicos, somos arquitectos técnicos, ingenieros en el equipo, hacemos una gestión integral del proyecto, no solo de la parte energética, sino también de las patologías derivadas del informe de evaluación del edificio, es por donde mayoritariamente nos llegan los clientes, y hacemos el control técnico de la ejecución y la justificación de las subvenciones.
¿vale? Al final lo que hacemos es un llave en mano. Desde un principio definimos el proceso como un proceso claro por el que la gente, bueno, nuestros clientes vayan, digamos, pasando pantallas con nosotros, pero que al final vean que una cosa se empieza, se termina, una cosa se empieza, se termina. Empezando por el libro del edificio y aportando el informe de evaluación del edificio. Una vez que tengamos el libro del edificio y las 3 propuestas de mejora explicadas a la comunidad, ellos nos dicen qué proyecto quieren hacer. Hacemos la gestión de la financiación y la solicitud de la subvención. Hacemos también el control y la ejecución de obras y la justificación de la subvención. Bien, y estos son un poco las propuestas de mejora que al final nosotros proponemos a las comunidades. Paso un poco rápido porque ya ha habido suficientes técnicos que han explicado todo esto. Al final proponemos siempre un aislamiento por el exterior. Pensar que en Baleares se construyó con un material que se llama marés, sobre todo, y que suele ser un cerramiento de 10-15 centímetros como mucho. Tenemos unas tramitancias muy altas. Entonces, favorecemos a las comunidades que implementen el SAT en la fachada, sobre todo también para cubrirnos en los puentes térmicos. Aislamos en cubiertas, es fundamental. Ese tipo de edificios en los que nosotros actuamos necesitan una rehabilitación integral de cubiertas, sí o sí, y la mayoría de los clientes nos vienen porque necesitan esa rehabilitación en la cubierta. Y utilizamos las placas fotovoltaicas como un medio económico para llegar al máximo subvencionable. Las aerotermias también son fundamentales, sobre todo aerotermias para agua caliente sanitaria. Normalmente las aerotermias para calefacción y refrigeración, por tema de instalaciones y complejidad de la propia instalación, no nos compensa ese coste por el porcentaje de subvención que van a recibir. Y el cambio de ventanas normalmente nosotros lo metemos en el programa 4, a voluntad de cada vecino. Quien quiera cambiarse las ventanas puede solicitar el programa 4 con nosotros y se lo gestionamos. Y aquí os vengo a explicar un ejemplo de intervención que hemos realizado, creo que el mes pasado, si no voy mal, de un edificio de 55 viviendas y 12 locales, en la que os propongo, os he volcado ya la solución número 3, en la que tenemos un aislamiento en cubierta, instalación de fotovoltaica, SATE completo en todas las fachadas y aerotermias para agua caliente sanitaria. Os pongo este ejemplo porque este edificio tiene muchas patologías de la IEE. Al final, aquí nosotros le llamamos IEE y aquí en Barcelona le llamáis ITE, si no voy mal. Al final es un edificio que nos llamó porque en sí tenía muchas patologías y eso a los vecinos le era imposible acaecer las obras porque no tenían suficientes fondos, ¿no?, para realizar la intervención. Y os traduzco los números de manera muy rápida. Las reparaciones de la IEE, que lo tenemos aquí abajo, eran 309.000 euros. Es un edificio de 55 viviendas. Pensar que esas reparaciones de la IEE, ese precio que pone ahí viene ya con el IVA, con el coste de los técnicos, los gastos administrativos, las licencias y la gestión de la financiación. Y si vamos a la solución de un ahorro mayor del 60% con un 80% de subvención, la intervención se nos iba a 1.790.000 euros, ojalá 1.700. Lo subvencionado en esta comunidad eran 1.184.000 euros y el coste final para la comunidad se quedó en 605.000 euros. Al final, nosotros lo que hacemos es gestionar la financiación, intentamos encontrar al mejor agente bancario que le pueda gestionar la financiación a la comunidad y se le quedaba en un coste al mes de 75 euros al mes durante 10 años. Pero no termina ahí. Nosotros preparamos todas las deducciones fiscales, esto ya cuando se termine la obra, para la comunidad de propietarios. Atendemos los casos de vulnerabilidad que se necesite o que se precise en la propia comunidad, que ya os adelanto que los hay porque por ello nos llamaron. Lo que decía antes, nos gestionamos toda la financiación y en el último paso, y ya para poner la guinda a todo el proceso de rehabilitación, adelantar que nosotros vamos a gestionar o al menos facilitar a la comunidad de propietarios la gestión de los CAEs, los certificados de ahorro energético, que son, no sé si lo conocéis, pero son las nuevas subvenciones, digamos, privadas, no me voy a meter a explicarlo porque es bastante complicado, que vendrá por una rehabilitación energética y que no entra en contraposición, digámoslo así, con los fondos europeos porque no vienen del mismo fondo. Así que nosotros intentamos no decírselo a la comunidad y darle la sorpresa una vez que termine, ¿vale?, básicamente.
Bien, situación actual de Baleares. ¿Cuáles son los logros que se han conseguido a día de hoy desde la aparición del Real Decreto 853? Se ha aumentado la publicidad institucional, hay un mayor conocimiento de estas ayudas en cuanto a la rehabilitación. Los tiempos de resolución son mucho más ágiles. Son más ágiles, sinceramente, no son mucho más, pero sí que es verdad que los procesos están mucho más claros y desde nosotros como entidad privada hasta la administración tiene el proceso mucho más claro. Y por eso los criterios están más estandarizados. Y se ha ampliado el plazo de la convocatoria. No sé si lo sabéis, pero la convocatoria se va ampliando año a año y nosotros ya la tenemos ampliada hasta diciembre de 2024. Los retos que tenemos como empresa y que estamos viendo a día de hoy son convertir los programas 5 en programas 3, sobre todo por acuerdos comunitarios y por las constructoras. No están agilizando mucho el pasar presupuestos, el pasarlo con agilidad, el estudiarse bien los proyectos. Entonces, falta, sobre todo en las islas, personal cualificado para poder atender a estas obras. Los presupuestos, las condiciones y los contratos es algo que al final hay que ser muy riguroso en las subvenciones, igual que lo somos con los certificados energéticos o lo somos con los proyectos, y los detalles urbanísticos y la aprobación en junta. Los detalles urbanísticos hablo de que el ayuntamiento te diga que puedes hacer una solución y que luego te lleve a patrimonio y que patrimonio te tire para atrás de esa solución porque bajo su criterio, bueno, pues entienden que eso no es válido, ¿no? Bien, para terminar y resumir un poco cuál ha sido, digamos, nuestro caso de éxito, si lo podemos llamar así, se basa en 3 pilares. La gestión integral de todas las subvenciones, es decir, decirle al cliente que con nosotros puede estar tranquilo y que vamos a apostar porque ellos tengan la mayor cantidad de subvenciones, abarcando todo el abanico posible. Asesoramiento técnico de las mejores soluciones. No iremos a una comunidad de propietarios sin haber estudiado previamente cuáles son las posibles soluciones técnicas que tiene. Nos es igual presentarle 3 soluciones, de las 3 que nos obliga el libro del edificio, con los 3 tramos de subvención, sino también nosotros aportamos, ¿no?, otro tipo de subvenciones, a lo mejor 2 en el tramo 2 o 2 en el tramo 3, para que los clientes o los vecinos tengan una idea más clara de cuáles son las alternativas que tienen. Y la gestión de la financiación. Al final, sin financiación no hay rehabilitación. Y muchas gracias. Muy bien, José Manuel. Pues muchas gracias por acotarte muy bien al tiempo. Eso nos va a permitir al final pues poder hacer un debate y poder hacer preguntas. El siguiente de los ponentes, como he dicho anteriormente, viene de Aragón, es José Ramón Diago Borra. Él es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Cataluña, ingeniero de edificación por la Universidad de Nebrija. También es profesor titular de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Codina y desde el año 1988 dirige un despacho profesional de construcción en Zaragoza. Y nada, bienvenido y estamos encantados de que estés aquí y escuchar lo que nos puedas a contar. Vale, gracias y bueno, agradecer principalmente que bueno que os hayáis acordado de los maños que estamos un poco aquí al lado vuestro para que pueda estar aquí hoy, ¿no? Como habéis visto un poco en el breve currículum que os quería plantear, yo tengo un despacho profesional desde hace esos años y bueno, y me dedico por otra parte a la docencia, ¿no?, que es importante desde mi punto de vista, y además me dedico a la docencia. Doy dos asignaturas, una es rehabilitación de edificios y mantenimiento y la otra es eficiencia energética, o sea, digamos que casi es el compendio de esta charla, ¿no? Bueno, como delante de mí ha estado un compañero y ha explicado pues casi todas las cosas que yo también iba a explicar, pues casi que algunas de ellas me las voy a saltar, ¿no? La idea es expresaros aquí o explicaros pues hombre, unos ejemplos de nuestra actuación profesional para que los tengáis un poco en cuenta, si os ayudan. Y luego pues también deciros que aparte de estar contento de venir, pues que me he dado cuenta de que sabéis aquella famosa frase de mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Pues creo que me he dado cuenta de que evidentemente en Aragón pasa pues eso, lo mismo que pasa en el resto de poblaciones Luego al final os presentaré un breve resumen de todas las actuaciones que hemos preparado y veréis que nos ganan por goleada
digamos, de falta de rigor o de eficiencia, ¿no? Bueno. Como más o menos pone ahí, en nuestro despacho profesional y mi vida profesional un poco siempre ha estado encauzada de alguna manera a la eficiencia energética. Y por eso, pues un buen día aprendí, que no lo sabía sinceramente, lo que era Passive House, ¿no? Ha habido una compañera que creo que está por ahí, ¿no? Que también me he visto un poco reflejada en ti, ¿no? Bueno, pues yo no sabía, insisto, lo que era Passive House y al final, bueno, pues bueno, me informé. Primero me hice tradesperson y luego designer, ¿no? Y tal. Y bueno, pues la verdad es que me interesó mucho el tema porque yo creo, como muy bien has puesto el ejemplo de la cafetera, aquí se trata de no gastar, ¿no? Si no gastamos, entonces digamos que nos sale barato el tema de la energía, ¿no? Y Passive House en eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en eficiencia energética y en los fondos Next aún más, pues es evaluar, ¿no?, los 5 principios básicos, que tú has añadido uno más, que también me parece bien que lo has añadido, ¿no? Pues aislamiento, cambio con ventanas de alta eficiencia, sobre todo que no existan puentes térmicos. No os podéis imaginar lo que supone eliminar un puente térmico cuando, por ejemplo, estás calculando, pues yo qué sé, un Hulk o un C3X. O sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Cuando conseguimos, digamos, que no existan puentes térmicos. Finalmente, evaluar la hermeticidad, cosa que en rehabilitación es un poco más complejo, pero bueno, también a veces lo intentamos. Y finalmente el sistema de ventilación, que es como un poco la madre del cordero, que también, atendiendo a lo que ha dicho mi compañera, que tiene toda la razón del mundo, muchas veces nos limitamos a cambiar ventanas. La gente está muy contenta porque resulta que no le entra el aire que antes le entraba por los enchufes, ¿no? Pues ahora resulta que ya no entra porque hemos puesto las ventanas muy monas, ¿no? Y tienen una enorme hermeticidad, pero hay que plantearse que el vapor de agua que antes salía por las ventanas ahora ya no sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se producen unas enormes humedades de condensación que yo, cuando la gente me plantea, bueno, cuando empezamos a hacer P4, lo primero que les avisamos es, vale, usted va a cambiar la ventana, pero que sepa que a lo mejor, lo primero que hacíamos es inspeccionar, porque si ya tiene usted un problema de humedades de condensación, se lo va a multiplicar por no sé, por 7, ¿no? Con lo cual eso hay que tener bastante cuidado porque al final siempre nos reclaman, ¿no? Bueno. Y ya paso a explicaros unos cuantos ejemplos. Este es una de las cosas que hemos hecho en el despacho, es la sede de la Fundación para la Atención Integral del Menor. Empezó esto en el año 2018. El edificio se encontraba, como lo veis ahí abajo, ¿no? Había sido una residencia para la tercera edad de monjas, en este caso. Y bueno, pues así nos lo encontramos. Entonces teníamos que hacer la nueva sede de la fundación y aparte pues un edificio de oficinas, el espacio Ariadna, que se llama. Y bueno, pues nosotros nos planteamos la obra de rehabilitación integral, pero intentando, dentro de lo posible, cumplir los parámetros PASIF, ¿no? Nos encontramos con ciertas dificultades, como siempre pasa. Bueno, pues no puedes hacer las catas que deberías hacer en el edificio, vas a pedir los planos a Gerencia de Urbanismo, te aparecen unos planos que habían forjado de viguetas de hormigón y con bovedilla de hormigón, pero luego resulta que cuando empezamos a demoler, pues resulta que el hormigón se había transformado en acero, ¿no? Bueno, dijimos, bueno, pues eso es un inconveniente, que a mí es lo que más me gusta, lo que más disfruto rehabilitando, es porque te hace siempre que pensar, ¿no? Tú vas allí, como casi nunca tienes medios para hacer el proyecto, pues al final ahí te encuentras lo que te encuentras y es cuando tienes que pensar y es cuando me divierto. La obra nueva a mí me aburre un poco, ¿no? Entonces la rehabilitación no. Bueno, pues aquí planteamos una rehabilitación, en este caso, pues pusimos un aislamiento de lana de roca de 6 centímetros bajo el forjado, en este caso fue proyectado. En la solera sí que pusimos un aislamiento de XPS de 11 centímetros, toda la solera completa. Luego, por fuera, montamos un SATE con un aislamiento de 8 centímetros de EPS en la fachada principal, en la trasera. Bueno, esto es unas pruebas que hicimos porque utilizamos esa fachada tan original que habéis visto, es porque utilizamos todos los colores de las dos fundaciones que iban a vivir allí. Esto es lo que os decía, que nos apareció, en vez de un forjado de hormigón, un bonito forjado tampoco eran bovedillas, de rasilla con acero, ¿no? Con viguetas de acero. Cambiamos, por supuesto, las ventanas, pusimos de triple vidrio con gas argón, con una transmitancia térmica inferior a 1 vatio metro cuadrado. También hicimos un virador bioclimático,
¿no? Y que es ese que está ahí a la derecha. Y también para control solar, pues como esta fundación, la verdad es que como casi todas, pero no tenían mucho dinero, pues hicimos inventos. Y eso que veis ahí, pues es una protección solar que nos inventamos, que es simplemente una chapa de acero, que como es casi orientación sur, consigue que en verano tiene sombra la ventana y en invierno no. Es una cosa muy sencilla y barata, ¿no? Finalmente, ahí sí le dimos muchas vueltas al coco porque la entrada era esa y no se podía hacer por otro lado, o sea, no se podía hacer. Y entonces aquí nos inventamos, junto con una empresa que se llama Magaiz, y vinieron los alemanes de Alemania. Sí, claro, ¿de dónde van a venir? Y entonces, pues planteamos ahí hacer una cosa un poco original, que es, no sé si lo veis, a la derecha se sube por una escalera, que era la que había original, y a la izquierda hay un salvaescaleras, y entonces la puerta es automática y en función de si es un minusválido o no lo es, pues se corre hacia un lado o hacia otro, con lo cual con un espacio muy reducido conseguimos hacer accesibilidad universal en el edificio, porque el ascensor está justo al final de todo, ¿no? Bueno, para cada exterior pues coloreamos con el mortero monocapa. Por dentro, bueno, pues ya que nos encontramos ese bonito, por lo menos a mí me lo parecía, forjado, bueno, pues en las zonas más deterioradas lo tuvimos que pintar y en las zonas medio deterioradas lo dejamos visto, ¿no? Un poco esa es la idea, de lo de antes y el después, ¿no? Esta es la fachada trasera y esta es la fachada de delante, como estaba antes y como ha quedado, ¿no? Bueno, otro ejemplo. Pues conseguimos nuestro primer premio en la gala de la edificación. La gala de edificación es una idea bastante original del Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza, en el cual, bueno, pues hay una serie de premios que se hace cada año y ahí participan, pues hemos conseguido que participen arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros, es decir, las empresas públicas y privadas. O sea, digamos que es un premio que se concede con un jurado heterogéneo, no un jurado de arquitectos técnicos, porque si no siempre nos lo darían a nosotros, supongo. Y entonces, pues, digamos que, o sea, está bien, tiene cierto, digamos, prestigio, ¿no? Bueno, pues nos presentamos a hacer esto es unas oficinas de una fábrica. Bueno, ahí están un poco los planos. También hicimos, como veis, un aislamiento inferior porque había una solera. Bueno, y utilizamos un programa, en este caso, que es el programa Ubacus, no sé si lo conocéis. A ver, es un programa muy sencillo y gratuito, que se trata un poco para calcular un poco las condensaciones o las posibles condensaciones intersticiales que hay, ¿no? Y entonces un poco pues hicimos nuestros cerramientos en función de eso, porque ya teníamos una fachada que estaba previamente colocada, ¿no? Con lo cual era un poco más complejo, ¿no? Pues calculamos las transmitancias, las posibilidades de condensación. Aquí tenéis también un antes y un después, ¿no? Lo que nos encontramos era lo de la izquierda y, bueno, esto es más o menos la parte de ingeniería de la derecha. Aquí lo que hicimos es vegetalizar también, como veis a la derecha, de lo que era el muro que alberga el ascensor. Pues lo vegetalizamos todo, muy mono. También vegetalizamos porque nos gustaba mucho lo vegetal, parece ser. Las zonas de la dirección general. Bueno, este es otro ejemplo de edificio. Esto es una rehabilitación de vivienda unifamiliar. Aquí teníamos el hándicap de que teníamos que aislar por dentro porque era una fachada protegida. Entonces, bueno, pues como veis, aislamos por dentro. El sistema de calefacción, como veis, pues es un suelo radiante refrescante. Lo de la derecha es la típica aerotermia que está unida con el recuperador de calor. Usamos unas losas Filtron para aislar la parte de abajo de la vivienda, que es la de la izquierda. Bueno, utilizamos, por supuesto, ventanas de altas prestaciones, mimando un poco lo que era el antiguo caravista con su correspondiente aislamiento y el nuevo trasdosado interior. Más ejemplos. Bueno, y finalmente, pues un poco lo que llamo yo mi joya, entre comillas, de la corona, ¿no? Esto fue la primera residencia para la tercera edad Passive House que se certificó en España, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que esto fue un trabajo bastante arduo durante casi 6 o 7 años, porque al principio, cuando se nos planteó el proyecto, pues no estaba previsto hacer un Passive House. Luego, al final de la conferencia, ya veréis por qué conseguimos convencer, porque una cosa que os quería comentar es que aquí se trata de obtener clientes, ¿no?
y de convencerlos, que es una fase bastante peliaguda de nuestro trabajo, ¿no? A veces más importante, más peliaguda que el propio trabajo. Bueno, pues aquí empezamos haciendo croquis a mano alzada, sobre todo de estudio de los puentes térmicos. Al final creo que teníamos 97 detalles constructivos de puentes térmicos, ¿no? Porque no queríamos, digamos, jugárnosla y menos con una residencia para la tercera edad, ¿no? Al final transformábamos evidentemente los croquis a mano pues en croquis hechos en CAD, ¿no? Colocamos, pues como veis, un aislamiento bajo toda la cimentación, tanto lateral como abajo, lo mismo con los fosos de ascensor, con un XPS. Y la fachada está hecha con un aquapanel de la casa Nauf, ¿no? Que es además está certificado Passive House. La climatización pues es un suelo radiante. Las ventanas también son de altas prestaciones de la marca Veru. Mimamos mucho el tema de la estanqueidad. Ahí la verdad es que ahí tuvimos que echar auténticos cubos de material para conseguir que no, porque cuando hicimos el primer blower door se nos escapaba el aire por ahí, ¿no? Y nos costó bastante esfuerzo, ¿vale? Bueno, y al final, bueno, aquí tenéis los datos, como supongo que os los pasarán, no voy a aburriros mucho. Esto es lo que salía al final en el PHPP. Y bueno, lo que al final se trata es de que pusimos paneles híbridos y paneles fotovoltaicos, y al final nuestro edificio es que consume 70,4 kilovatios hora al año, ¿no? Comparable, como antes ha hecho el compañero, con lo que es el H0 actual, pues es 4 veces más eficiente, ¿no? Y la verdad es que eso sí que funciona, lo hemos probado, ya el edificio tiene 3 años de vida y entonces, bueno, pues digamos que los parámetros de proyecto se están cumpliendo, ¿no? Bueno, esto es un agradecimiento. Nosotros aquí supongo que también tendríais una oficina de rehabilitación, había una en el Colegio de Arquitectos, otra en el Colegio de Arquitectos Técnicos, y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en este peregrinar por las instituciones, ¿no? Bueno, y ya para terminar, estos son los edificios que ya hemos utilizado o hemos pedido subvenciones de los fondos Next, ¿no? Pues básicamente, como siempre hacemos, sistema de aislamiento por el exterior si se puede, sustituir las carpinterías, mejorar la transmitancia térmica de la cubierta, reducir los puentes térmicos. En este caso ejecutamos también placas fotovoltaicas y las instalaciones ya depende. En este, por ejemplo, no, porque tenían calderas individuales y la comunidad no ha querido cambiarlas. En otros casos las sustituimos generalmente por una aerotermia, ¿no? Claro, el cálculo de la demanda, pues al final siempre tratamos de llegar al máximo de subvención, con lo cual pasamos siempre del 60%, ¿no? Para que obtengan la mayor parte. Aquí tenéis las fotografías del estado actual del edificio. Luego este es otro ejemplo que voy a pasar también rápidamente. También siempre superamos el 60%. Y bueno, otro edificio de 28 viviendas, también con lo mismo, que es este en concreto. Y aquí, bueno, pues una breve reseña de los trabajos que hemos hecho en los fondos Next, que están aquí más o menos todos, pero veis, a la derecha pone pendiente de notificación. Y este es el resultado final del asunto. Nosotros hemos hecho, me parece que son, pues 84, sí, algo así, me parece que son 84 solicitudes de subvención, de las cuales, como veis, del programa 3 hemos solicitado 12, nos han concedido 2 y abonado 0. Del programa 4, solicitadas 32, concedidas 4 y abonadas 1, y eso lo he tenido que cambiar porque nos la abonaron antes de ayer. Teníamos una botella de champán preparada en el despacho, pero no me ha dado tiempo de bebérmela. Y en P5, pues solicitadas 24, concedidas 0, abonadas 0. O sea, eso es la realidad del asunto que pasa hoy en nuestra tierra, ¿no? Nosotros a cada una de las actuaciones les hacíamos este croquis a la comunidad de propietarios. Al final, bueno, con el sumatorio de SATE más, bueno, todo lo que andábamos, más los honorarios y tal, en este caso el coste de la actuación eran 460.000 euros, la subvención a obtener eran 373.000, con lo cual pues les tocaba repartir 93.000 euros, que luego los dividíamos evidentemente por los enteros correspondientes, teniendo en cuenta si los locales pagaban o no pagaban, cuál es la subvención, les calculábamos la desgravación fiscal y al final, bueno, pues en este caso les tocaba pagar
1.431 euros. Me parece que me he pasado el tiempo, pero ya termino. Esto es un tema bastante curioso porque esta casa, el día que fui a visitarla por primera vez, me aparecieron pues diversos señoras y señores vestidos todos con un con una el abrigo y la bata puestos, ¿no? Estaban a 12 grados. Entonces les dices, a ver, mire usted, vamos a ponerles un SATE por el exterior, cambiarles todas las ventanas, poner una aerotermia en vez de la castaña pilonga que tenían de caldera de gasóleo. Les vamos a poner paneles fotovoltaicos. El costo total era ese. Tenían que pagar 1.400 euros, que se los hubieran ahorrado. Nuestros cálculos eran prácticamente en año y medio, pero dijeron que no. Dijeron que no. Es lo que mismo que ha pasado antes que comentaban. Tristemente, lo que sucede, me da mucha tristeza decir esto, pero yo es lo que pienso, ¿no? Nosotros, para la mayoría de la gente, somos un puñetero impuesto revolucionario, ¿no? Y sacarnos eso de encima, bueno, yo creo, mis ojos ya no lo verán y espero que los de mis alumnos lo vean, ¿no? Pero me extrañaría, ¿no? Bueno, y ya para terminar, una anécdota. Como pone ahí, os voy a contar lo más determinante de la decisión de construir las residencias que habéis visto con el estándar Passive House. Los más viejos del lugar y los jóvenes igual conocéis cómo se llama eso que hay ahí, ¿no? Mi querido R2D2. Bueno, pues cuando fuimos a la residencia me encontré esto. Una residencia en Innsbruck que estuvimos visitando, con la fundación estuvimos visitando varias residencias en Alemania y en Austria y me encontré esto, ¿no? Y dice, hombre, mi querido R2D2. Pues gracias a este mini R2D2 se convencieron, porque el problema que tenía la fundación era que creía, sabéis que las residencias, si habéis visitado, yo me he dedicado mucho a hacer residencias también, digamos que tienen un olor especial, sin ser muy escatológico. Y entonces tenían este invento. Y este invento consiste en que se le abría la cabeza al R2D2 y metían los pañales dentro, cerraban herméticamente y así no huele. Y entonces, claro, se quedaron prendados los de la residencia, los que vinieron de la fundación, porque evidentemente con el sistema de ventilación de flujo cruzado de Passive House, la residencia no olía. Y por eso nos acabaron por contratar, ¿no? Con lo cual, bueno, siempre hay que tener alguna historia. Bueno, estas son las residencias, porque la ventilación funciona, no es preciso abrir las ventanas y dentro no huele a nada, ¿vale? Pues muchas gracias. Muy bien, José Ramón. Pues muchas gracias. Ahora vamos con el tercero de los ponentes, Fermín Legal, y vamos a ver si lo que has dicho ahora, esto que es, como has dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Vamos a verlo con Fermín Legal. No, con Fermín no. Él es arquitecto técnico por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Es propietario y administrador de Couto Proyectos en Cordovilla, que es una pequeña población al lado de Pamplona. Y nada, estamos esperando todo lo que nos vas a contar, a ver si la frase que nos han dicho es cierta o no. Bueno, buen día, buenos días, según Angustio hoy. A ver, ha habido técnicos aquí que han estado hablando de muchos proyectos. Yo no voy a hablar de los proyectos que hemos hecho, yo voy a hablar de la realidad que tenemos en Navarra, que creo que sería importante intentar extrapolarla al resto de comunidades autónomas, porque es un éxito. Realmente lo que ha pasado en Navarra es un éxito. Entonces, bueno, conforme he ido escuchando lo poco que he podido entender he entendido bastante del catalán, he ido cambiando un poco la percepción de lo que iba a contar, porque veía muchos problemas que digo, igual me tengo que extender más en esos temas, y encima, como me habéis dejado el último y estaréis todos cansados, pues voy a intentar hacerlo ameno y decir cosas que puedan llegar a interesar. La presentación principal, nosotros somos un estudio de arquitectura, yo llevo 20 años trabajando en rehabilitación. El origen fue realmente eliminando barreras arquitectónicas. Nosotros hemos instalado más de 500 ascensores en viviendas que no lo tenían en Navarra, y ese fue el origen donde empezamos a trabajar en la rehabilitación. Y empezamos a trabajar en la rehabilitación porque Navarra, aunque lo voy a comentar luego, Navarra lleva mucha historia en la rehabilitación, dando muchas ayudas tanto para eliminar barreras arquitectónicas. Antes teníamos el 45% de subvención, ahora ya estamos en el 60% de subvención por eliminar barreras. Había ayudas por
arreglar las fachadas o por arreglar las cubiertas, todavía no estaban las de aislamiento térmico, pero ya el Gobierno de Navarra en 2013 empezó a dar ayudas a la mejora de envolvente térmica, con lo cual, bueno, pues se adelantaron un poquito a lo que iba a llegar. Entonces nos encontrábamos que nosotros teníamos un nicho de mercado grandísimo, porque podíamos hacer ascensores con mucha subvención, podíamos hacer envolventes con subvención, que antes no la había, sacaron Parer Crece, Pre 5000, y todas Navarra las ha hecho compatibles, con lo cual nos encontramos que a nuestros vecinos les vamos con subvenciones europeas, con subvenciones de Gobierno de Navarra y con subvenciones, en muchos casos, municipales. Como digo, nuestros clientes principalmente son comunidades de vecinos y nosotros lo que principalmente hacemos, a nosotros al final nos llaman y lo que quieren saber es cuánto tengo que pagar al final, y nosotros lo que les damos es el presupuesto real de la obra, calculando todo, pues, licencia, proyecto, todos los costes que van a tener. Se les da el cálculo de las subvenciones, de todas las subvenciones que se va a poder conseguir, y bueno, alguna infografía de cómo puede quedar, pero principalmente, como se ha hecho tanto, no hay ese miedo que estáis contando. Aquí, como lo tiene el vecino de al lado y lo tiene mi prima y es que lo nota porque es que lo ha aislado mucho, aquí no hay el miedo que contabas tú antes de que no lo quieren hacer. Aquí al revés, aquí muchos lo hacen por envidia, muchos lo hacen porque le han contado que ha quedado tan bien y que ahorran tanto que lo necesitan. Entonces, pues nosotros hay algunos municipios en Navarra donde estamos muy implantados que tenemos el pueblo lleno de vallas nuestras, ¿no? Que pone el logo de nuestra empresa, ¿no? Y nosotros, una de las claves que nosotros tenemos en el estudio son las reuniones de vecinos. En las reuniones de vecinos, cuando tú vas, no vale con ser un técnico. O sea, si va un técnico a explicarle, mira, esto te va a aislar tanto, esto es el ahorro de transmitancias, no sé, si empiezas a hablarle así no les interesa que les resuelvas los problemas que tienen. Y los problemas que tienen, ¿qué son? Que las bajeras no quieren pagar, pues hay que hablarles de cómo está la ley de propiedad horizontal, que hay un vecino moroso, que a ver cómo podemos solucionar ese problema, que a ver cómo son las mayorías, que las subvenciones van a llegar o no, que no tenemos financiación, que a ver cómo adelantamos la subvención. Entonces, lo que digo, yo muchas veces cuando voy a una reunión les digo, yo vengo como técnico, pero soy un poquito administrador de fincas, un poquito banquero, un poquito, casi lo que menos soy es arquitecto técnico, ¿no? Cuando voy ahí. Luego ya cuando nos contratan es cuando tienes que empezar a ser arquitecto técnico, pero creo que el éxito, el conseguir que las comunidades salgan adelante, yo creo que no está en demostrar que somos muy buenos arquitectos técnicos, sino en demostrar todo lo demás, en quitar todos los miedos que tienen, el enseñarles todas las trabas que van a poder tener e intentar solucionárselo. Porque igual no, yo no soy el mejor arquitecto técnico de Navarra, o sea, lo sé seguro, pero trabajo muchísimo, seguramente sea de los que más proyectos hacen de envolvente térmica. Y yo creo que el origen está en las reuniones de vecinos, yo creo que es súper importante. Y luego, en facilitar también nuestro trabajo, consiste también en facilitar a la administración pública. A ver, hay que presentar los proyectos, ya llevamos ya mucho tiempo, pero hay que presentarlos bien. O sea, si empiezas a presentar proyectos en los que cada vez que llega un proyecto tuyo saben que es que está, vamos, que le vas que les vas a hacer perder mucho tiempo en requerimientos, o sea, hay que facilitarles a la administración pública para que tengas una fama de que tus proyectos vayan relativamente rápido, con lo cual también hay que ser hay que ser muy profesionales. Pero también hay que facilitárselo a las comunidades, lo que estaba diciendo, hay que darles soluciones. Y a los administradores. Si a un administrador os llama para que os hagáis un presupuesto de una comunidad y se lo facilitáis todo, y vosotros le dais el reparto de gastos, y le dais el cálculo de costes, y le dais la solución de la financiación y todo, ten por seguro que ese, cuando tenga otra comunidad, te va a llamar. Si dices, no, yo soy técnico, yo aquí vengo, yo hago mi proyecto y tú preocúpate de todo, pues igual encuentra a alguien que se lo haga. Por lo menos en Navarra es así. Entonces, si se le facilita entre todos ese trabajo, pues es posible, porque yo entiendo que yo lo que vengo también es a deciros un poco mi consejo de cómo podríais, ¿no?, conseguir más trabajo de esa manera. Entonces, yo creo que si se le facilita a los administradores, os van a llamar, sin duda. Nosotros hay muchos administradores que nos llaman también porque se lo facilitamos todo bastante. Y nuestro eslogan es: te vas a enamorar. Nosotros, nuestras obras tienen una valla grande que pone: te vas a enamorar. Entonces, ese es el objetivo. Pero esto no es por cómo funcionamos. Principalmente hay otra serie de razones por las que en Navarra ha sido un éxito los fondos Next Generation. Lo que estaba comentando antes, las ayudas de Gobierno de Navarra.
Gobierno de Navarra en 2013 inició con las ayudas de envolvente térmica. Yo empecé en la carrera, o sea, yo empecé en rehabilitación en 2004 y ya estaban las ayudas a eliminación de barreras, con lo cual tenemos un bagaje muy grande de rehabilitar. Y Gobierno de Navarra es una partida que tiene fija, da igual, no se van a acabar los fondos, o sea, da igual que lo presentes en enero, que en febrero, no hay plazo. Estas ayudas de Gobierno de Navarra son continuas, año tras año, se van prorrogando y las van aumentando, es más, las van aumentando. Nosotros cuando empezamos... Sí. Nosotros cuando... Perdona, Fermín, es que es el director de política de rehabilitación. Sí. Ah, que vengan los políticos o... No, que él es el director. Ah, vale. Claro. Vaya, pues espera porque venía... Me da pena, no hay ninguna de administraciones públicas ya, porque sí. Ah, vale, digo porque luego voy a explicar un poco los trámites ahí, a ver cómo puede ayudar. Sí. Bueno, después de cómo habéis contado, no tengo mucho interés en venir aquí a tramitar nada. A ver, Navarra, lo que hizo Gobierno de Navarra al principio, cuando sacaron los fondos Next Generation, nos invitó a los técnicos que nos dedicábamos a rehabilitación, hizo una charla muy grande y nos dijo, a todos nos pareció muy mal, luego hemos visto que estaba muy bien pensado, ¿no? Pero al principio nos dijo, no voy a sacar ayudas al programa del libro del edificio, porque es algo obligatorio, no voy a subvencionar, obligatorio. El Handicap Navarra saca su propia ordenanza, ¿vale? Nosotros, aunque haya salido el Real Decreto, Navarra hace su decreto foral y amolda las ayudas como a ellos les da la gana. Entonces, son distintas a lo que podáis tener. Pero entonces, se cargaron las ayudas del libro del edificio, al final lo dejaron en 3 programas. Era el programa de viviendas, pues eso, para cambios de ventanas, etcétera, el programa de edificios para comunidades de vecinos y el programa de barrios para zonas de rehabilitación preferente. Pero edificios y viviendas no eran compatibles. No podías pedir, si habías pedido edificios, no podías pedir viviendas. Con lo cual, y bajaron el límite de ayudas, las bajaron para poder llegar a más viviendas. Dijeron, como tenemos las del Gobierno de Navarra, como hay otras ayudas, las vamos a bajar para poder llegar a más. Y así vamos a conseguir llegar a más viviendas porque complementamos con las nuestras. Con lo cual, ese día estábamos todos súper enfadados y luego hemos visto que la decisión podía llegar a ser correcta. Aparte de Gobierno de Navarra, de la fuerza que ha hecho siempre, bueno, el Gobierno de Navarra incluso ha sacado la ley del cambio climático, que en la ley del cambio climático dice que para 2030 todas las viviendas en Navarra plurifamiliares tienen que tener calificación energética B. O sea, es una utopía total, lo saben y dicen, bueno, hay que apuntar a Marte para llegar a la Luna. Entonces, pero ese es el objetivo de Navarra. O sea, Navarra tiene una ley del cambio climático, que es ley foral, en que todas las viviendas tienen que ser B en 2030. Con lo cual, Navarra apuesta mucho siempre por intentar conseguirlo. Aparte de eso está Nasubinsa. Nasubinsa, no sé si conoceréis, es una empresa pública también de Gobierno de Navarra que se dedica a construir las viviendas de protección oficial y que también ahora se ha metido mucho en rehabilitación. Nasubinsa, seguro que me voy a extender, pero bueno. Nasubinsa al final ha hecho varias oficinas en distintas zonas y lo que hace es tiene oficinas cercanas en cada barrio en la que los vecinos van, en la que son unos dinamizadores de la rehabilitación. Esto al final es una empresa pública, pero se financia con fondos europeos a través del Banco Central de Inversión. Entonces, Nasubinsa ha sido un motor fundamental. Nasubinsa ha ido llegando puerta por puerta con publicidad, con anuncios, con oficinas en distintas zonas de Navarra, con lo cual, bueno, Nasubinsa al final ha sido una de las razones también de que esto vaya adelante. Las oficinas de rehabilitación. Nosotros en Navarra, todos los expedientes que van con ayudas, no las tramita el ayuntamiento. El ayuntamiento, por eso también facilita, igual me voy a adelantar a la facilidad que dan con los trámites que lo tenía luego, pero tú cuando presentas un proyecto de envolvente térmica lo vas a presentar en el ayuntamiento y en la oficina de rehabilitación. Cada zona de Navarra tiene una oficina de rehabilitación, hay varias. Ellos son los que van a mirar el proyecto y los que van a decir si cumple o no cumple, los que te van a hacer los requerimientos. El ayuntamiento lo va a tener en la mesa. No va a hacer absolutamente nada, más que mirar si urbanísticamente cumple, nada más, es lo único, mira urbanísticamente. Y cuando tú le presentas que el Gobierno de Navarra ha dado la subvención, que ha dado la calificación provisional, el ayuntamiento te da la licencia. Con lo cual, no hay más que un técnico que mira el expediente, solo un técnico, no se duplican. Y es más, y ahora, que también lo adelanto, que lo voy a decir luego, con las del Next Generation, el mismo técnico que tramita las de Gobierno de Navarra, tramita las del Next Generation. Con lo cual, hay un técnico que tramita todas las ayudas
y que hace la calificación provisional de la subvención para que el ayuntamiento dé la licencia sin tener que el técnico del ayuntamiento, sin tener que perder ni tiempo ni dinero en los ayuntamientos. ¿Qué pasa con eso? Pues que los expedientes pues tardan 6 meses. En Pamplona no, Pamplona tarda más, ¿vale? Pamplona al final tiene más volumen y tarda más, pero en el resto de Navarra 6 meses, 7 meses estás empezando una obra después de presentar un proyecto. Que no es que me da pena, te veo con una cara... Hablabas de la envidia entre vecinos, yo creo que aquí tenemos envidia entre comunidades. Ya, sí, pero por eso aquí es más que los técnicos, igual los que tienen que mirar un poco es las instituciones públicas, ¿no? Porque realmente sí que eso es verdad, que cuando se dilataba, cuando empezamos nosotros con las envolventes térmicas, con el PARER crece, sí que es verdad que tardaban un año y pico, eso se tramitaban desde Madrid. Pues Navarra lo ha visto y ha aprendido de los errores y dice, no, ahora lo tramitamos desde aquí, el mismo técnico. Bueno, pues vengo a contar cómo hemos solucionado nosotros este problema, que seguramente os pueda ayudar, o si llega a donde tiene que llegar, pues puede servir de ejemplo. Y lo de las oficinas de barrio, lo que he dicho, Nasubinsa, que tiene en cada barrio, hay muchos sitios en los que La Chanteria es un barrio de Pamplona en la que pusieron una oficina de barrio, Nasubinsa, en la que todos los vecinos iban ahí, en la que les daban la información y se ha rehabilitado el barrio entero prácticamente. La oficina ya ha cerrado, ahora está en otro sitio. O sea, van por zonas. En Tudela, que es el segundo municipio más importante de Navarra, rehabilitaron el barrio más susceptible, más vulnerable, de todo Tudela, Lourdes, pues mediante el Lourdes Renove, pues también pusieron una oficina, rehabilitaron todo el Lourdes Renove, instalaron una caldera de pellets para toda la urbanización. Bueno, pues Nasubinsa es lo que decía, va acercando un poquito todo. Luego, como os he dicho, Nasubinsa ha firmado convenios con todos los ayuntamientos de colaboración para dinamizar los municipios, ¿vale? Yo hasta el año pasado era concejal en un ayuntamiento y yo firmé el convenio con Nasubinsa en mi pueblo, en el pueblo donde yo vivo, para que ellos potenciaran la rehabilitación en ese municipio. A cambio, el ayuntamiento le paga realmente el tiempo que dediquen en ese municipio, pero solo el 10%, porque el otro 90% viene de fondos europeos, con lo cual al final económicamente al ayuntamiento no le supone gran coste, pero sí que ayuda a dinamizar. Y una de las condiciones de estos convenios es que el ayuntamiento está obligado a sacar una ordenanza de ayudas a la rehabilitación. La puede sacar como quiera. Hay un modelo en el que dan ayudas a la comunidad, pero principalmente, por ejemplo, lo que hicimos también en mi municipio, se sacó solo ayudas a la vulnerabilidad. Entonces, te puedes juntar con que tienes las ayudas europeas, lo que he dicho antes, las ayudas del Gobierno de Navarra y las ayudas de los municipios. Algunos municipios tienen también ayudas a la rehabilitación a la comunidad y, aparte, las de vulnerabilidad. Con lo cual, estas ayudas encima no pasan por el vecino, sino que se ingresan directamente a la comunidad, a descontar la parte que tiene que pagar ese vecino, esa vecina que tiene ese problema de vulnerabilidad. Con lo cual, bueno, pues es otra de las facilidades. Los PIGs, no sé si aquí también se llaman, el Proyecto de Intervención Global. Nasubinsa, otro de los convenios que tiene con Nasubinsa con los ayuntamientos, es a la hora de redactar los PIGs. Un proyecto de intervención global en lo que consiste es en juntar un barrio o una manzana, o a partir de 2 viviendas, a partir de 2 bloques, pero juntar edificios de la misma tipología para hacer un proyecto colaborativo con los vecinos, de tal manera que el ayuntamiento se asegura que urbanísticamente va a quedar regulado, van a poder participar y va a quedar iguales, no hace uno con SAT, el otro con fachada ventilada, uno verde, el otro rojo, y va quedando de cualquier manera, con lo cual el ayuntamiento se asegura que se queda ordenado, y gracias a estos proyectos de intervención global que los paga Nasubinsa o el ayuntamiento, las comunidades de vecinos consiguen más ayuda del Gobierno de Navarra. Todas las comunidades que tienen un PIG les dan 1.500 euros. Pasa del 40 al 50% de subvención, como viene limitado por vecinos, de 6.000 a 7.500 euros por vecino. Con lo cual, bueno, pues los PIG hay veces que también ayudan y a los ayuntamientos les gustan, porque de alguna manera ordenan urbanísticamente sus municipios. Lo de las ayudas municipales, lo que he dicho. Luego, en Navarra, todas las obras se hacen con la financiación de las subvenciones. Nadie adelanta las subvenciones, se hacen con préstamos puente y muchas constructoras lo hacen ellos. O sea, muchas constructoras le cargan lo que le tengan que cargar al presupuesto, pero hacen la financiación de la subvención sin coste para la comunidad mediante un préstamo puente. Con lo cual, a la comunidad no vas a decirle que le cuesta la obra 30 y pico mil, le vas a decir que le cuesta 6.000, y dice, o lo que corresponda. Y dice, y pagan 6.000 y a partir de ahí entra la financiación, que en la mayoría de las veces es sin coste
o sea, realmente sí, porque seguramente lo pagarán en lo que pagan las constructoras, pero hay muchas constructoras que lo financian y si no lo piden ellos y al final son préstamos de adelanto de subvención que son con carencia, que no supone mucho coste para las comunidades. Lo que he dicho antes, hay mucha conciencia de rehabilitar en Navarra. En Navarra llevamos muchos años. Los administradores de fincas, si a un administrador de fincas le dices que quiere rehabilitar y eso le va a costar más reuniones, más trabajo, más tiempo, seguramente no empuje, pero en Navarra todos los administradores de fincas cobran un porcentaje por este tipo de obras, que igual aquí también, pero yo lo digo por cómo se hace. Con lo cual a ellos también en el fondo les interesa que esto salga adelante. Pues algunos cobran un 1, un 1,5, lo que sea. Pero los administradores de fincas también están ayudando mucho a que esto salga adelante. Luego, la verdad que podemos presumir de que tenemos empresas muy buenas, constructoras, que realizan las obras bien, porque claro, si ves que el de al lado lo ha hecho mal, pues igual te quita los miedos, pero realmente la calidad de los acabados están siendo buenos, las constructoras están trabajando bien, y entonces eso al final también hace que la gente tenga más confianza. Y luego lo que he comentado, que se han reducido y facilitado los trámites. Lo que he comentado es que el ayuntamiento no tiene que mirar nada, lo mira todo el mismo técnico. Otro tema con las ventanas, no sé aquí cómo estará, pero las ventanas en el código técnico ahora tienen que cumplir un 1,8 de transmitancia. En Navarra permiten, sacaron no sé si era orden foral, bueno, te permiten mantener las que cumplen la normativa anterior, el 2,7, siempre y cuando no estén amortizadas, tengan menos de 20 años. Porque claro, una persona que ha cambiado hace 5 años las ventanas, que las tiene sin amortizar, tener que cambiarlas para cumplir el 1,8, que tiene que volver a gastarse ese dinero en unas ventanas, pues Navarra vio que eso era un problema y lo que dijo es, los que cumplan el 2,7 de la normativa anterior y que estén sin amortizar, o sea, que lleven poco tiempo, se pueden mantener. Luego hay que justificar el K sub G de todo el edificio. Habrá que aislar igual un poquito más, porque ahí tenemos unas pérdidas, ¿no? Pero, joder, te encuentras que en una comunidad ya no tienes que cambiar todas las ventanas, es que tienes que cambiar las de 2 vecinos, con lo cual, no sé si aquí es un problema o no, pero para nosotros es una ventaja, vamos. Y luego, indudablemente, el clima. Hay frío a veces entonces, claro, aquí no creo que haga tanto frío. Nosotros tenemos también la ventaja de que hace mucho frío y entonces hace falta aislar. Eso sí que no se puede traer. Pero bueno, que es una ventaja que tenemos con respecto a vosotros, entre comillas, ¿no? ¿Qué problemas nos hemos encontrado? Voy 19 minutos y medio, me quedan 30 segundos. Estamos muy interesados en escuchar lo que nos estés. Vale, problemas, lo que he dicho antes. Los problemas en las comunidades de vecinos generalmente son económicos. Para eso prestamos financiaciones. Las financiaciones, lo habéis estado comentando otros ponentes. Las financiaciones, la ventaja que tiene, si un vecino tiene que ir a pedir su financiación, se lo van a dar un préstamo personal a 5, a 6 años, 7 años como mucho. La ventaja de los préstamos comunitarios es que te puedes alargar a 10, 12 años. Con lo cual, hay muchas veces que ese problema, que ese problema se soluciona con financiaciones comunitarias. O yo siempre pongo este ejemplo porque me lo he encontrado muchas veces. Una señora viuda de 75 años que va a pedir la financiación de 9.000 euros para la envolvente y le dicen, señora, que es que me sale en rojo, que no le podemos dar dinero. Dice, pero si yo tengo una pensión, si te he pagado siempre todo, si te lo voy a pagar. Dice, ya, señora, pero que es que no se lo puedo dar. Le tendrán que avalar los hijos. Si no tengo, si me llevo mal con ellos, o sea, no puede, no hay manera de que le den un préstamo puente. ¿Qué hace esta señora si encima será la que más lo necesita? Si puede pagarlo, porque con la pensión, pues pagar 200 euros al mes o 75, como habéis dicho en algún caso, o sea, si puede pagarlo con el ahorro que va a tener de energía, pues para eso también están las financiaciones comunitarias. Con eso al final, hay veces que se pide la financiación comunitaria solo de la parte de 2 vecinos. Y esos vecinos son los que van pagando. Sí que la comunidad avala un poco, entre comillas, a esos vecinos, pero siendo con préstamos, bueno, aquí hablaría ya de bancos, hay préstamos solidarios y préstamos mancomunados, pero yendo a préstamos mancomunados, que la responsabilidad recae sobre esa propia vecina, no que recaiga sobre toda la comunidad, que sería un préstamo solidario. Pero es que muchas veces es la solución, porque esta señora quiere pagar, no le dan el dinero y necesita a alguien que le ayude para que financieramente lo pueda pagar. Pues un préstamo comunitario de 9.000 euros. Y la comunidad pide 9.000 euros y esta señora será la que pague los 60 euros al mes. Y con eso podéis solventar un problema en una comunidad que si no iba a ser demandas o no hacerlo, ¿cómo le vamos a hacer a esta señora llevar al juzgado? Pues no nos metemos en este tema. Pero bueno,
morosidades, rencillas. Bueno, pues estos son los temas que un poquito son los que te puedes encontrar, que esto sí que es para todos igual. Esto y en algunos sitios, depende de barrios, habrá más o menos. Nos estamos encontrando falta de medios, no tenemos constructoras, no tenemos gremios, no tenemos ni andamios. O sea, están los andamios, en el momento en el que desmontan de una, está el constructor ahí casi cogiéndolos para llevárselos a otra obra para que no se los lleven a otro. Porque son de alquiler, o sea, no hay ahora mismo, hay tanto trabajo que es uno de los problemas que nos estamos encontrando, y esto está provocando pues que baje la calidad. No sé quién lo había, creo que lo habías comentado tú, ¿no? Que si hay mucho trabajo baja la calidad, pero también está habiendo un aumento desorbitado de los precios. O sea, los precios en Navarra, yo no sé cómo será en el resto, pero están subiendo de una manera exponencial. Y luego lo que digo siempre, todo barrachas, o sea, al final tendría que haber empezado por ahí. Nosotros ya no tenemos fondos de Next Generation. A nosotros ya se nos han acabado. Nosotros el 31 de diciembre se acabaron los fondos de Next Generation. Ya no tenemos dinero para más. O sea, ya hemos cumplido con todo lo que había. Ya nos mandó el director de vivienda de Gobierno de Navarra, nos mandó un correo a todos los técnicos que nos dedicamos a esto diciendo: enhorabuena, hemos cumplido los objetivos, aquí se ha acabado. Recibiremos seguramente más fondos en 2024, que será para cubrir los expedientes ya presentados, con lo cual no va a haber nueva convocatoria. Y si recibimos algo en 2025 de comunidades autónomas que no lo hayan gastado, ya no lo vamos a poder dedicar a sacar un nuevo programa, no vamos a tener tiempo, con lo cual pues se sacarán programas de viviendas pues para cambios de ventanas o lo que sea. Pero para nosotros, eso que decís de 2026, a nosotros ya ha llegado, o sea, ya estamos en junio de 2026 desde el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros hemos estado presentando proyectos. Nosotros entre mediados de noviembre y diciembre hemos presentado 17 proyectos de envolvente en mes y medio. La locura. Y ahora estamos en el desierto, porque ahora ya no, a la vista tenemos pocas esperanzas. Bueno, yo tengo esperanzas, pero que no tenemos estas ayudas del Next Generation, ¿no? Entonces eso es el problema también muchas veces, que es que todo barrachas, todo, de repente todo de golpe, de repente sacan todas las licencias de golpe, porque claro, los hemos presentado, de repente no hay nada, de repente, eso es uno de los problemas que nos vamos encontrando en Navarra. Y lo que decía, eso, que se nos han agotado los fondos. Los de el programa, es que yo me lo sé así, programa viviendas, que es para cambios de ventanas, etcétera, ese el 31 de octubre se cerró. 31 de octubre del año pasado ya no había más fondos, se cerró. Sí que la tramitación era muy fácil y muy rápida, porque en Navarra lo que decían era, tú cambias las ventanas, una vez que hayas terminado, presentas certificado de eficiencia energética inicial, final, facturas, justificantes de pago, tal, y después te lo pagaban. O sea, no necesitabas las resoluciones más. Primero tenías que hacer la obra y después presentabas todo y te pagaban la subvención. Y las pagaban, no sé, 3 meses, 4 meses, no había mucho trámite. Era muy fácil tramitar el programa de viviendas. Porque lo que digo, o sea, lo hacías y después la pedías. Bueno, pues se acabó. El 31 de octubre ya no había. Y ahora que en Navarra, lo digo para que cuando se os acabe, ¿qué vais a hacer, no? Bueno, pues para nosotros ahora mismo el programa pre-5000 para municipios de menos de 5.000 habitantes también se acabó en Navarra el 31 de diciembre, pero el 28 de diciembre lo prorrogaron hasta el 31 de julio. Con lo cual, bueno, pues tenemos en municipios de menos de 5.000 habitantes, podemos seguir haciendo proyectos hasta que se acabe este programa o hasta que saquen uno nuevo. Pamplona se ha puesto las pilas, entonces Pamplona lo que ha hecho ha sido sacar unas ayudas brutales a la rehabilitación. Entonces Pamplona va a seguir rehabilitando, porque las ayudas que ha sacado el Ayuntamiento de Pamplona van a compensar prácticamente lo que había en Europa. Entonces Pamplona va a seguir haciendo, porque está Gobierno de Navarra, que esa sigue siempre, o sea, Gobierno de Navarra esa no varía, y nos vamos a poder juntar eso con Gobierno de Navarra y con Ayuntamiento de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona tenía unas ayudas solo para el casco viejo y los ensanches, y ahora lo ha extendido a toda la ciudad y puede llegar a un 26%, a un 28% en función de la rehabilitación, sin límite, incluido IVA y tal, con lo cual al final puede llegar a compensar. Entonces, bueno, pues tenemos esperanzas puestas en municipios de menos de 5.000 habitantes y Pamplona. Las direcciones de obra de todo lo que se ha presentado, tendremos que seguir trabajando con las direcciones de obra. Y luego pues ir reinventándonos un poquito en qué se puede hacer, porque el problema que tenemos es que
como ha pasado siempre ya en Navarra con el PARER Crece, con el PRE, si mi vecino le ha tocado el premio gordo, que es que ha tenido las 3 ayudas, ¿cómo lo voy a hacer yo ahora con el tercer premio? Que solo tengo las de Gobierno de Navarra. Que económicamente tampoco sale mal, pero, joder, pues voy a esperar a que salga. No voy a ser yo el tonto que pague el doble que el del portal de al lado. Entonces, ese condicionamiento mental es muy perjudicial en Navarra. Y entonces ahora, pues lo que digo, ahora viene, una vez que lo que nos haga en Pamplona o cuando se acabe el Pre-5000, la travesía en el desierto habrá que reinventarse o seguir pidiendo. Espero que Navarra saque algo más. Gracias, gracias, no sé cómo se dirá, muchas gracias, es que ricasco. Muy bien, Fermín. Pues nada. Perdón. Sí, ¿querías decir algo, Fermín? No, 27 minutos. No pasa. Ah. Nada, ahora vamos a abrir un turno de preguntas, pero antes de abrir el turno de preguntas yo quería empezar para haceros un poco a los tres, porque me parece que en vuestras explicaciones no me ha quedado un poco claro, un poco vuestra estructura como despachos, cómo afrontáis, para afrontar estos fondos, pues cómo funcionáis, un poco cómo es, sois unos despachos holísticos en el cual lo hacéis todo. Me ha parecido que tú has hablado de técnico de cabecera, o sea que es como un técnico de confianza entonces de la comunidad, pero integráis todo lo que es el conocimiento de la eficiencia energética, lo tenéis externalizado. Un poco saber cómo funcionáis como despacho, cómo lo tenéis, cómo afrontáis esto. Bien, pues nosotros lo que tenemos es un buen análisis inicial en el libro del edificio y con ello quiero decir que hacemos un buen certificado energético para que ese certificado energético ya vaya a proyecto. Aparte tenemos, eso lo llevan sobre todo 2 técnicos dentro del despacho. Luego tenemos otro técnico que lleva todo el programa 4 integral. Tenemos una estructura de 2-3 personas en la parte de administración y luego sí que el tema de proyectos lo externalizamos todo a una subcontrata con diferentes técnicos que son al final agentes rehabilitadores y tenemos centralizado a alguien que lleva la supervisión, la calidad de esa producción de proyectos que ya viene muy bien dirigida, digámoslo así, desde la parte del libro del edificio. Muy bien. ¿En tu caso, José? Bueno, mi caso es otro, mi despacho es más modesto. Estamos menos gente. Claro, está agobio, como también le pasa a mi compañero, de que había que presentarlo todo antes del 31 de diciembre, pues los meses de noviembre y diciembre fueron de horror. Contratamos a un montón de gente y, bueno, pues conseguimos llegar justo, ¿no? Pero al final, bueno, la verdad es que tramitamos todas las subvenciones que a veces no teníamos. Bueno, creíamos que no íbamos a conseguirlo, ¿no? Ahora, pues evidentemente estamos, como le pasa a él, un poco en bajón, esperando, como ya habéis visto la estadística, a que nos concedan las subvenciones. Claro, nosotros nos la hemos jugado mucho porque nosotros jugábamos a la ruleta rusa, ¿no? B3 o P5. Decíamos a la comunidad, vale, vamos a ir a por el P3, pero si ustedes al final deciden que no quieren ir a hacer la obra, bueno, pues como mínimo cobraremos el proyecto y cobraremos el libro del edificio existente, ¿no? Claro, hemos aguantado económicamente hasta ahora esperando que ahora empecemos a cobrar, ¿no? Porque esa es la cuestión. Nosotros nos la jugamos, es decir, y si no cobramos. Si no, ustedes no obtienen la subvención, nosotros no cobramos. Esa era nuestra jugada, ¿no? De momento, pues bueno, esperemos que nos salga bien, esperemos, ¿no? Pero así fue lo que decidimos hacer. Pues nosotros somos un estudio de 6 personas ahora mismo, 2 arquitectos técnicos, una decoradora y un delineante. Y nosotros en principio sí que hacemos toda la gestión, nosotros les hacemos los presupuestos, les hacemos el proyecto, les hacemos la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud, les hacemos el libro del edificio, les tramitamos las ayudas, les buscamos la financiación, les hacemos incluso en comunidades pequeñas que no tienen administrador de fincas, les hago yo las actas, les hago yo un poquito de administrador.
Bueno, pues les hacemos un poquito, claro, en las ayudas al final para justificarlo hay que presentar unas cuentas, unos balances de cuentas, pues les hacemos esos balances como si fuéramos administradores, cobramos por ello, claro, no, o sea, se cobra por ello. Pero bueno, funcionamos un poquito pues como vosotros, también un poquito llave mano. Lo que pasa es que a nosotros no nos viene por el libro del edificio existente. Allá en Navarra va más... te piden hacer la envolvente y dentro del presupuesto de la envolvente está el libro del edificio existente. Pero no te llama prácticamente nadie a hacer el libro del edificio existente. Los que lo tienen sin hacer y ahí seguirán. Y hay alguno que de vez en cuando te llama para hacer el libro del edificio existente, pero porque le ha dicho su amiga que están ilegales y que se les va a caer el edificio y que tal. Pero generalmente no nos sale el trabajo por el libro del edificio existente. En Navarra va al revés. El libro del edificio existente nos sale porque quieren hacer la envolvente. En tu caso, Fermín, has dicho que en Navarra no hay el programa 5. No se subvencionan ni proyectos ni libro del edificio existente. Eso sí, dentro del programa edificios o barrios, es que le llamamos, o sea, es que no sé, bueno, ya te digo, no me sé cómo está en el Real Decreto, me lo sé cómo lo tenemos allá. Sí que puedes meter los gastos de proyecto, los gastos de libro de edificio como presupuesto protegible. Pero entonces, ¿esto lo cobras como anticipo? O yo lo cobro en cuanto lo tengo hecho. Cuando lo tienes hecho. Yo es lo que les digo al principio, les digo, si queréis empezar, estos son los números y el primer pago es el proyecto y el libro del edificio existente, que es tanto. La comunidad. Entonces hacen su primera derrama, yo hago el proyecto y al mes o a los 2 meses, como muchos, mientras van reuniendo el dinero, es cuando yo lo cobro. Entonces, has hablado de financiación de constructora y financiación, también has dicho comunitaria. ¿Te estabas refiriendo a entidades financieras? Sí. ¿O estabas...? Sí, a entidades financieras. ¿Me puedes explicar un poco esto? Sí. Porque, claro, si no tenéis programa 5 y lo pasáis a la comunidad, un poco explica cómo funciona el tema de la financiación en este caso. Vale. El arranque y la financiación de la obra. Vale. Vamos a poner con números, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de números. Pues una obra que les vaya a costar a cada vecino 25.000 euros y que al final, después de subvenciones, les acabe costando 6.000. Los vecinos lo que van a tener que poner son esos 6.000 euros, pues ya sean derramas, el primer pago será el del proyecto, la licencia, los primeros pagos los van a ir teniendo que ir metiendo, y una vez que hayan gastado esos 6.000 euros y todo el resto sea la parte de subvenciones, cuando entra la financiación de las subvenciones, lo que allá se le llama préstamo puente. Ahí hay varias entidades, está la Caja Rural, que fue la primera que lo empezó a hacer, pero facilita mucho el trámite otras entidades, por ejemplo, Deutsche Bank, Ibercaja, Sabadell, funciona muy bien en este tipo de financiaciones con trámites muy rápidos, y la Caja Laboral Cucha también da, lo que pasa que a partir de un número de vecinos, a partir de 16, si son menos no dan. Entonces, por un lado tenemos eso, los 6.000 euros, por ejemplo, que tendrían que poner, y el resto de la subvención que va con ese préstamo puente. Cuando hay problema para incluso esos 6.000 euros es cuando entonces ya entra la financiación comunitaria de esos 6.000 euros, aparte del préstamo puente que sería el no adelanto de la subvención. No sé si lo he explicado bien. ¿No? Sí. En vuestro caso, ¿la financiación cómo funciona? ¿Cómo lo habéis resuelto? Porque entiendo que también es una barrera, ¿no? Sí, la financiación de la parte que no es subvencionada. En nuestro caso lo hacemos igual que lo hace mi compañero, sí. O sea, hay que ir a financiar a través de una entidad bancaria que hace lo que él llama un préstamo puente, evidentemente. Bueno, pues tú lo pides. Ahí es uno de los mayores escollos, porque la gente es cuando se tira para atrás. Por lo menos este caso que os he contado concreto fue así. Y luego está el tema de los que no está muy claro legalmente, el tema de los préstamos mancomunados o el tema de los préstamos solidarios. Es que ahí es cuando la gente, claro, y si mi vecino no paga, pues claro, pues entonces, claro, al final, aunque sea es mancomunado o solidario, ¿qué es lo que pasa? Vale, si tu vecino no paga, al final o lo llevas a los tribunales o no paga. Quiero decir, no le puedes coger del cuello, usted pague, no. Y entonces ahí es donde la gente también se empieza a tirar para atrás, ¿no? Porque dice, claro, es que si no paga, ¿qué hacemos, no? Entonces, ese es un escollo bastante importante, ¿no? Y que creo que no entiendo que se pueda resolver del todo. Perdón, por completar un poquito con esto, porque yo es una de las frases que suelo decir a los vecinos en la comunidad. Cuando hay alguien que no puede pagar, y pues eso, esos 6.000 euros no los puede pagar, y los vecinos dicen, yo no voy a adelantar el dinero por nadie. Y entonces yo les digo, sean los vecinos que sean, les digo, ¿y por 30 euros al mes más lo harías? Y me dice, hombre, 30 euros al mes más, y digo, pues pedid un préstamo comunitario de su parte, pagadlo entre todos a 30 euros al mes, mirad para otro lado y tenéis la envolvente.
y ya lo recuperaréis como cuando lo tengáis que recuperar. Pero creo que no es un daño. Es cuando me dicen, yo siempre digo, es una de las frases que también suelo decir, digo, cuando me dicen, yo quiero hacer la envolvente sí o sí, pero yo no voy a pagar a nadie, pero vamos, por nada. Y le digo, pues perdona, tú no quieres hacer la envolvente en tu comunidad, porque tienes una realidad que es que hay un vecino que no va a pagar, porque no puede pagar. Entonces, tu realidad es esta. Si quieres rehabilitar, tienes que o poner más dinero o pedir un préstamo comunitario, pero lo tienes que tener claro. No puedes decir, quiero rehabilitar, pero no voy a poner un duro. Te estás engañando a ti mismo y estás engañando a tu comunidad. Entonces, yo lo digo así de claro. Digo, ¿por 20 euros más al mes no lo pondrías? ¿O por 30 euros más al mes no lo pondrías? Y todos dicen que sí. Digo, ¿y por qué no lo quieres poner entonces con un préstamo comunitario? Y mucha gente lo entiende y cambia y hay otros que no. Pero Vamos a abrir el turno de preguntas. Fermín, no sé si se lo he entendido bien. Has hablado que el gobierno de Navarra había modificado las exigencias para llegar a más población. sí. ¿Nos podrías concretar un poco cómo hizo? Sacó, pues no sé si ley foral, orden foral, ahora creo que sería orden foral, sacó una orden foral del programa de ayudas con los fondos Next Generation, pero en el cual se limitaba a 3 programas. Por un lado estaba el programa de viviendas, que era lo que he dicho antes, para rehabilitar, o sea, pues para ventanas o para aislar viviendas particulares o unifamiliares, el programa de edificios, que era para bloques de viviendas, y el programa de barrios, para zonas de rehabilitación preferente, que esos ya iban con, bueno, tienen que tener un PIG, un proyecto de intervención global hecho, tiene que tener un ERR redactado por el ayuntamiento, tiene que tener otra serie de documentación. Y reservaron dinero para el programa de viviendas, para el programa de barrios y para el programa de edificios. Y cada una tenía su bolsa. Y cuando se fuera acabando, pues acabado. Y lo dijeron así de claro. Dijeron, no vamos a subvencionar un libro del edificio existente porque es obligatorio. Pues no lo vamos a subvencionar, algo que es obligatorio. No vamos a subvencionar el proyecto, ya irá dentro del programa de edificios. Es que lo vamos a subvencionar 2 veces, entonces. O si no, os lo vamos a tener que quitar después. Pero es que no queremos proyectos. Ellos lo decían así. Yo no quiero financiar proyectos, yo no quiero financiar arquitectos o arquitectos técnicos. Yo quiero que la obra salga adelante. Entonces, lo financiaré cuando la obra esté haciéndose. O sea, lo subvencionaré, perdón. Yo no quiero que un vecino reciba una subvención en su edificio y a su vez reciba por las ventanas. O sea, si pide la de edificios, no tiene la de ventanas. Hemos hecho en alguno tramitar el de viviendas de toda la comunidad, cambiar las ventanas y una vez que se han cobrado las subvenciones, presentar el proyecto y ahí ya no se puede decir nada. Pero a la vez, a la par no. En definitiva, han sido más restrictivos de lo que permitía el decreto. En cantidad, sí. Han sido más restrictivos para llegar a más. Lo dijeron bien claro, dijeron, a nosotros nos exigen llegar a tantas viviendas. Si tenemos que llegar a 1.000 viviendas y nos dan 1 millón de euros, no puedo dar 15.000 a cada uno porque entonces no llego a 1.000 viviendas. Tengo que dar 10.000. Más o menos hicieron la cuenta y dijeron, como luego están otras ayudas, ya se complementan. Pero no puedo dar más ayuda, o sea, tanta ayuda porque no llego al número. Sí. Había entendido que habían bajado los baremos del 30, 45, 60. No, los porcentajes son los mismos. Y por tanto, los importes a percibir también, los topes. Lo vienen limitado por número de viviendas. Por tanto, el número de topes lo bajaron. Eso es. Por ejemplo, en el programa de edificios, el límite era, si llegabas al 80%, el límite eran 10.000 euros por vivienda más 65 euros por metro cuadrado de local. Entonces, bueno, pues era más ajustado. Luego tenías la de Gobierno de Navarra, La ventaja que juega Navarra es que ellos ya tienen todo un sistema consolidado. Sí. Una sociedad que lo entiende, una administración que tiene habilidad y por tanto la gente no desconfía de que va a cobrar o no. Sin embargo, aquí el edificio y el proyecto era la llave para no tener una puerta caliente. Claro. Lo digo un poco porque Navarra, evidentemente son circunstancias muy distintas. En Navarra nadie, bueno, no voy a decir nadie, pero en principio no se oye de nadie que se haya quedado sin cobrar la subvención. No voy a decir nadie porque igual ha habido algún caso suelto que yo no conozca. Pero nadie se ha quedado sin cobrar una subvención. Y las han cobrado a tiempo. Sí. ¿Alguna pregunta? Hola. La haré en castellano para el compañero Fermín. Bueno, para los 3, exacto. Bueno, lo primero un comentario respecto al P5 y el porcentaje, o sea, la necesidad o no necesidad del P5 aquí en esta zona donde la población no está activada. Yo creo que si no hubiera un P5 aquí sería ya el drama absoluto. O sea, no
nadie se animaría a hacerlo. Allí ya está, hay un porcentaje mínimo de gente, el vecino ya sabe que lo ha hecho y que va bien y que se pagan, y ya se ha anulado eso. En esa siguiente fase, aquí pues probablemente estaría muy bien, pero ahora mismo, si no hubiera P5, creo que sería un drama. El tema de bajar los topes también, bueno, no sé cómo lo veis, te lo digo para que des también ahora, para que deis feedback. Es que la respuesta del Gobierno de Navarra fue súper clara. Dijeron, yo no quiero subvencionar libros del edificio existente, porque no me ahorra energéticamente nada. Yo no quiero subvencionar proyectos, yo quiero subvencionar obras. Pero porque tiene demanda. Realidades. Entonces, tiene demanda de SATES, de obras, tiene claro, demanda de obras. Sí, hay mucha, aquí mucha. Estamos previos. El tema de los topes creo que va un poco por el mismo sitio, para llegar a más población que rehabilite, porque existe la demanda de más población. Aquí ahora mismo no. Claro. Y luego una cosa que se ha pasado un poquito por encima, que creo que es lo del técnico, lo del único técnico que revise el proyecto. Yo aquí no sé, es que me corrijan mis compañeros, pero nos lo llegan a revisar 4 y 5 técnicos, un P5. El día que lleguemos a un P3 no sabemos lo que pasará. Y entendemos lo de las 3 administraciones desde la soberanía sobre regular sobre vivienda. Y está bien que la ciudad de Barcelona decida sobre vivienda en Barcelona, que el CMEAC en la zona CMEAC y que el resto de Cataluña en el resto de Cataluña. Pero quizá esto está un poquito por encima, ¿no? Y el pragmatismo de gestionar estas ayudas quizás se podría unir algo. Porque de verdad eso es un auténtico drama. Y supongo también que funcionan las aplicaciones las 24 horas del día, ¿no? Allí. No, no. Porque aquí no. Cuando sacaron el PRE, en 37 segundos se acabaron los expedientes. O sea, nosotros metimos 11 en 37 segundos. pero sí, se acabaron. O sea, no se colapsa, a veces sí, a veces falla. Pero no hay tanto problema. La verdad que con las páginas web de presentar en consigna, de subir documentos, no hay esos problemas en Navarra, por lo menos no. Aquí son horas tiradas a que refresque la pantalla y volver a hacerlo, sí, pues no sé, y volver. Nosotros teníamos problemas con la web del catastro. No sé por qué, de vez en cuando se colapsaba. Entonces, para hacer el libro del edificio existente necesitamos entrar en la web del catastro. Y a veces, pues no había forma. Bueno. Francesc, ¿querías hacer una pregunta? Sí, bueno, ya lo decíamos antes, es absoluta envidia. En fin. Me ha parecido que comentabas que había posibilidad de que las empresas constructoras financiasen las obras. Esto es interesante porque, bueno, no sé por qué, pero las comunidades, cuando les dices un préstamo en un banco, se te tiran al cuello, ¿no? O sea, no quieren saber nada. Pero en cambio, que una constructora financie las obras, esto no lo ven mal. Pero claro, ¿qué problema nos encontramos aquí? Que para poder justificar la subvención tiene que estar pagada con factura, recibo, transferencia bancaria, con cuenta de origen y cuenta de destino. Lo voy a explicar mejor, ¿eh? Vale. Porque el tema es, la financiación se hace igualmente en el Deutsche Bank, en la Caja Rural, en donde sea, y lo hace la comunidad de vecinos. Pero los gastos de toda esa financiación corren por cuenta de la constructora. Entonces, cuando he dicho, lo he dicho igual mal. No lo financia la constructora en sí, lo que pasa es que como lo tenemos así como muy interiorizado, pero no le supone, tú le vas a ir a los vecinos y les vas a decir, y de la financiación se va a encargar, tramitarla a la constructora y va a asumir todos los gastos. Entonces, es otra manera de decirlo, aunque al final tengan que acabar yendo el presidente al notario a firmar un préstamo, pero con la seguridad de que no les va a costar dinero. Entonces, no hay empresas con tanto músculo. Hay alguna que igual podría hacerlo en Navarra, pero no hay empresas con tanto músculo financiero para poder financiar tantas subvenciones. Sí. Va a través de bancos, lo he explicado mal, perdona. Iván, ¿querías hacer una pregunta? No, me has pillado sin querer. Vale. Nosotros hemos creado una entidad financiera propia precisamente para eso. Pues ven a Navarra. Sí, no, de verdad que me voy a empadronar ya. O sea, porque es verdad que todas las barreras que hemos estado hablando, al final las tenéis resueltas al revés. O sea, lo de la demanda, lo de los técnicos ágiles y demás, lo tenéis hecho. Y bueno, yo decía, no tenía que coger la palabra, pero ya me nosotros financiábamos con músculo propio. Porque, como os he dicho antes, somos una empresa que somos muchas cosas de antes. Una empresa de servicios energéticos con una cartera propia, mantenimiento y demás. Entonces, los de la rehabilitación hemos estado como sanguijuelas, chupando de la empresa madre, y ahora es al revés, porque estamos ahora triunfando, ¿no? Y como teníamos músculo financiero, empezábamos así, pero teníamos el problema que comentabas, que no se podía justificar las ayudas y por eso no te las podían dar. Entonces, creamos esa entidad financiera propia
para poder solucionarlo. Perdón. ¿Más preguntas? ¿No hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta? Sí. José Ramón, ahí en Aragón. Tantos expedientes abiertos y nada devuelto. ¿Desde cuánto tiempo más o menos están abiertos estos expedientes? Pues empezamos en septiembre del año 2022, ¿no? Me parece. Septiembre de 2022 y estamos ahora en febrero, bueno, un año y medio. Sí, Vale, sí, ok. eso es. Sí. Yo tengo una experiencia semblante. Nosotros pedimos en diciembre 2022, todo 2023 ninguna noticia desde el Consorcio Metropolitano del Habitache, que está evaluando la de esto. Bueno, alguna enmienda que lo solventamos en 4 días y bueno, estamos esperando. ¿Cómo se te miran a ti los clientes? Después Pues, te cuento cómo me miran a mí. A ver, yo creo que esto es a base de que yo a mis clientes les doy mi teléfono móvil personal y me llaman cuando quieren. Entonces yo siempre les contesto bueno, generalmente soy amable. Entonces les contesto amablemente, pues les cuento algún chascarrillo para que se les pase el disgusto. También es cierto que, claro, hay gente que sí que, por ejemplo, los más antiguos son los del P4, ¿no? Los cambios de ventanas. Entonces, bueno, pues hay algunos que las han cambiado, otros que no. Bueno, ahí hay un poco de marejadilla. Pues ayer mismo me llamó un señor, bueno, ya le llamo todos los meses, digo, no se preocupe, ya me meto, bueno, todos los días no, pero me llaman. Bueno, pues no, es que no puede salir de ahí. Aquí tenéis una enorme ventaja, que me he dado cuenta yo. En Aragón yo creo que lo que pasa, he llegado a la conclusión. Estabais hablando de que había un solo técnico, ¿no?, que era el que miraba el expediente. Es que en Aragón lo que pasa es que solo hay un solo técnico para todos los expedientes. Entonces, claro, yo comprendo que además es una técnica amabilísima la chica, ¿eh? Pero yo creo que solo hay una, porque a mí siempre me llama la misma, con lo cual yo creo que ese es el problema, que solo hay un funcionario. El otro día, antes lo comentaba vuestro compañero, bueno, he hecho un chascarrillo, pero en fin. Lo que pasa es que, bueno, como te enfrentas contra esa pobre chica que está allí, yo creo que esa chica además antes estaba haciendo otra función y la han puesto a hacer esa, ¿no? Y entonces tiene que hacer la función anterior más la que está haciendo ahora. Entonces, claro, es imposible que salga un expediente, pues eso, pues ya os digo, desde septiembre del año pasado. Y luego Aragón es un tema muy peculiar. Sabéis que Teruel no existe. Pero Teruel sí, que todas las cosas, lo que está aprobado es todo de Teruel. Claro, también el nivel de exigencia es menor porque hay menos solicitudes, pero en Teruel sí que está todo prácticamente tramitado. Las tramitaciones son todas de Teruel y en Huesca un poco menos. Yo me da miedo a próximos clientes, de verdad, animarles para emprender este viaje. Y yo creo que esto es muy grave. Y estamos aquí, y lo contáis menos mal de manera amena, ¿eh? Pero creo que estamos ante un fracaso muy grande, donde hay mucho dinero y mucho CO2 implicado. Y bueno, no sé si esto de la falta de capacidad, si las administraciones están conscientes cómo nos dejan en pelotas. Gracias. Bueno, yo hablo en nombre del Consorcio Metropolità. ¿Qué tal? Mis disculpas ante todo. Entiendo que con tu expediente habrá sido un caso puntual porque, si no recuerdo mal, lo que comentaba antes Francesc, ahora mismo, después del informe de la ECCE, estamos tardando 3-4 meses en resolver. Por tanto, te invito a hablar conmigo después, me dices qué expediente es y miramos a ver exactamente qué ha pasado, si te parece. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo. Sí. Bueno, más que una pregunta, es una exposición previa. Es decir, cuando se empezó a trabajar sobre los fondos Next Generation, antes incluso que el propio Ministerio declarara las líneas que teníamos que seguir todos en las autonomías, claro, lo que primero que vimos es que era una gran oportunidad, no para Navarra o para el Vasco, sino para el resto del Estado, de que la rehabilitación, ya no solo la energética, sino la rehabilitación en general, pudiera llegar a cambiar la cultura. Y por tanto era una gran oportunidad, decíamos, para la ciudadanía. Nos imaginábamos, sobre todo,
aquellas edificaciones más sencillas, más austeras, dijéramos, porque es la parte de la sociedad que mejor debería de haber aprovechado o aprovechar, todavía no se ha terminado, ¿no?, aquellos créditos, pero también para la propia administración, para que se organizara y pudiera tener trámites mucho más ágiles y más rápidos, porque en el futuro habrá que seguir, y sobre todo también por nuestros técnicos, porque es la oportunidad de hacer un buen cuerpo técnico con experiencia de cara, dijéramos, a dedicarse a algo que va a crecer, nos guste o no, seguramente nos gusta a todos, pero que va a crecer como es el subsector de la rehabilitación, concretamente energética. En 2050 hay que hacer muchísimo trabajo que seguramente no vamos a llegar como los fondos, pero que evidentemente tenemos que dedicarnos, ¿no? Por tanto, era una gran oportunidad en todo, era poliédrico en todos los factores que tú lo estudiabas, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta, ahora ya tenemos las primeras, dijéramos, resultados, ¿no?, que es lo que nos ocurre. Evidentemente en Navarra y creo que en el País Vasco coméis aparte por otros motivos, pero aquí nos hemos dado cuenta primero que la gran parte que se ha beneficiado o que ha visto una gran oportunidad son clases medias, seguramente incluso un poco altas. El 50% de los expedientes son unifamiliares, con lo cual no sigo ya hablando de esta historia. Evidentemente el número de viviendas es menor, ¿no? Pero dices, hombre, pero no, la fiesta no estaba precisamente para ellos. Seguramente la desgravación fiscal es el motivo, más allá de los 6, 11 o 18.000 euros que recibirán, porque los presupuestos son muy altos. Y si vamos a analizar también las plurifamiliares, y como decíamos antes en la intervención, hay diferentes clases de ellas, no todas son iguales, muchas de ellas tienen un presupuesto por vivienda relativamente alto, con lo cual nos vuelven a decir que aquella comunidad como mínimo tendrá un nivel que les garantiza, ¿no? Y los que tenían un nivel más bajo, resulta que se quedaban al 30%. ¿Cómo puede ser? Si hubieras llegado al 45 o al 60, pagarías menos. Y esto los técnicos lo tenían absolutamente claro. Pero nos encontramos con un miedo. Es que si no cobro yo no puedo hacer frente. Por tanto, lo más dramático de todo es que muchas comunidades que hubieran podido ir al 45 o al 60 y pagarían mucho menos, por el miedo. Entonces debemos de analizar por qué este miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Estamos luchando contra el miedo de muchísima gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos tenido unas experiencias de éxito en el pasado con las subvenciones. Insisto, en el resto lo que estamos compartiendo seguramente este resultado, ¿no? Por tanto, si no somos capaces de romper este miedo, no podremos funcionar. Lo demás son cuestiones operativas. Evidentemente que tenemos que ir rápido, evidentemente que los técnicos lo tienen que tener más fácil, evidentemente que el programa 5 para nosotros es algo importantísimo, que debe ser un instrumento para el programa 3, el 5 y quedarse allí no tiene sentido, pero es algo que tú puedes preponer a la propia comunidad, que esto está pagado por Europa, igual que el proyecto. Por lo tanto, a nosotros nos iba bien, pero todo y así no los convencemos. Por tanto, he hecho más una exposición, sobre todo para los que venís de otras comunidades. Yo creo que en Aragón somos bastante parecidos, ¿no? Yo no sé si Navarra, ¿os gustaría llegar al mar? A través de Aragón. De aquí a nada en San Sebastián se va... No, ya, pero ellos vamos ya a saben. tener playa enseguida. Ellos ya saben. Yo lo único, quería hacer un comentario en base a lo que has dicho ahora. En relación a las instituciones públicas, si tienen la potestad aquí de dar subvenciones, en el 2008, cuando vino la crisis, en Navarra se estuvieron planteando el retirar todas las subvenciones que daban por eliminación de barreras y se hizo un estudio y se vio que de cada euro que daban, el gobierno de Navarra recibía 1,30 €. Porque entre IVAs, licencias, IRPFs de los trabajadores, ¿no? O sea, al final les salía más rentable dar la subvención, entre comillas, que quitarlas. Y luego, está muy bien decir que queremos apostar por la rehabilitación y quedarnos en la pancarta. Pero, por ejemplo, hay ayuntamientos en Navarra que devuelven la licencia, que no cobran, o sea, a modo de subvención dicen, si es para una rehabilitación energética o es para una instalación de ascensor, a modo de subvención te voy a dar la licencia que te cuesta eso.
Con lo cual, bueno, pues pueden ser auténticos dinerales en determinadas obras. Claro que están perdiendo una manera de financiación los ayuntamientos, pero de otra manera están consiguiendo que se revitalice un poco su propio municipio. Entonces, hay otras fórmulas también para poder conseguir subvenciones que no vengan siempre de Europa. O sea, pues también igual desde el ámbito pequeño se puede intentar conseguir algo. Si se tiene voluntad, como todo, desde luego. Ese argumento lo utilizaron los del cine el otro día. Sí. ¿Se acuerdan? En la gala del cine sacaron el argumento de que las subvenciones al final generan bastante más dinero de la pérdida de la subvención, ¿no? Lo visteis en la gala de los premios Goya, ¿no? O sea, es que es así, o sea, es evidente. Las subvenciones no se tiran a la basura, ni las obras tiramos el dinero a la basura. Generan un montón de puestos de trabajo, por supuesto de IVA, de todo tipo de impuestos. O sea, con lo cual al final la cuenta me parece genial, claro. ¿Había una pregunta? Sí, habéis explicado que directa o indirectamente se ha introducido a las comunidades un mecanismo que desde aquí del colegio consideramos que es bastante clave para el futuro y que también va a afectar a esta descarbonización, que es la que persiguen los fondos, que es el libro del edificio. La pregunta es, el libro del edificio no está pensado, porque no existe desde ahora, hace mucho tiempo que existe, no está pensado solo para obtener unas ayudas, sino que lo que persigue es dar información a la comunidad para que pueda promover el mantenimiento de los edificios. ¿Creéis que está sirviendo estos Next Generation, esta introducción de este mecanismo, para que realmente las comunidades cojan conciencia y se promueva la cultura del mantenimiento? ¿O de aquí 30 años estaremos dando ayudas para rehabilitar el SATE que se ha puesto hoy, con ayudas también? Contestando a lo que yo creo que no. Creo que el libro del edificio se utiliza como una herramienta para poder explicarle a la comunidad qué posibilidades tiene a nivel energético de subvenciones, aterrizado a la realidad. Esa sería mi respuesta. Es verdad que hay un plan de mantenimiento y necesidades dentro de ese libro del edificio, pero creo que no hay una cultura con los técnicos de generar de darle valor temporalmente a ese libro del edificio para que la comunidad sí que tenga unas revisiones exhaustivas del propio edificio, que controle muy bien cuáles son esas medidas de mejora nuevas que va a implementar dentro del edificio y que mantenga lo nuevo que se implemente en el edificio. Creo que eso es un punto muy importante, lo que has comentado, y creo que deberíamos los técnicos tener un poco más de rigor en la redacción de los libros del edificio para que sí que tengan una utilidad a futuro. En mi experiencia personal con el libro del edificio existente, bueno, sabéis que el Colegio de Zaragoza, digamos, que se ha implicado muchísimo y es el que ha hecho un poco la herramienta informática, que no sé si la habéis, supongo que la habéis testeado, para hacer un libro del edificio existente. A ver, que nos cuesta mucho rato rellenar, ciertamente, pero a ver, yo creo que eso es un problema nuestro de arquitectos técnicos y de nuestros colegios, ¿no? Yo creo que esto para mí es una fase. Primero empezó a haber unas ITES, ¿no? Después, en caso de ITES, en algunas comunidades autónomas se puede hacer el informe de evaluación del edificio y ahora estamos en la fase hagamos libro del edificio existente. Es el comienzo, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es convencer primero a la sociedad, que eso ya os he dicho antes, que me parecía complicado, pero yo lo que haría es intentar convencer a las administraciones públicas de que hay que mantener los edificios. Y eso es una herramienta fantástica para el mantenimiento del edificio y sobre todo es un enorme nicho de trabajo para los colegiados, o sea, para los arquitectos técnicos. Y ahí es donde teníamos que volcar un poco nuestro esfuerzo, ¿no? Si me permites, José Ramón, es que me parece que esta pregunta lleva un poco de trampa. Es solo también para informar de que en breve vamos a sacar una herramienta que va a pasar. Nosotros aquí en el colegio ya tenemos una herramienta que sirve para hacer el libro de edificio tradicional, para que pase de ser un documento estático a un documento dinámico donde los técnicos puedan realmente, como si fuera un Gmao, gestionar lo que es la propia. Y por eso ha ido la pregunta. Perdón. Sí. Pues sí. Por cerrar, ¿sí? En Navarra yo creo que no, ¿eh? En Navarra yo creo que el libro del edificio no es todavía motor, es un impuesto. Casi. Porque ya hay motor, ya tienes demanda. ¿No?
Quería comentar... porque terminando, sí, esta va a ser la muy última. rápido. Celestida va... Y Francesc, la última. Vale. Celestida va la clave, ¿no? Qué pena que al final acaben haciendo un 30% en vez del 45% o el 60%, ¿no? Por dar un punto positivo, porque en nuestro caso solo vamos con el máximo escala de subvención, hacemos incluso la viabilidad para que lo vean, y realmente la clave es, claro, como bien apuntabais, el balance sale mejor y hacer más. Pero en el camino, ¿qué? ¿No? ¿Verdad? Es el punto. Financiando. Si lo financias, hasta fin de obra lo tienes. Y si luego le sumas que le garantizas el ahorro energético, que una actuación que reduces el 30% de demanda, no vas a reducir lo mismo, pues ahí lo tienes. Esos dos factores. Financiar hasta fin de obra, entonces el balance te va a dar siempre positivo y siempre te vas a ir al máximo escalado. Y, por otro lado, encima, si el ahorro energético es mayor y se lo pones en una cuota, pues ahí está el modelo S como motor, ¿no? Francesc, ¿querías hacer una pregunta? Sí, ¿Un comentario? muy rápida. Un comentario. Bueno, en tema de las ITES, que sabemos que hay muchas comunidades que no pasan la ITE, me parece que fue en Huesca hace unos años que vi que llevaban, me corriges por favor, los edificios que habían pasado la ITE tenían como una especie de etiqueta en la fachada, como si fuera la etiqueta de la ITV del coche, y me pareció una idea extraordinaria, porque ves rápidamente el edificio que lo ha pasado y el edificio que no lo ha pasado. Entonces esto yo me parece que sería un modelo a copiar, ¿no? Y después también un poco en relación a lo que comentabas del tema de las licencias de obras de los ayuntamientos, claro, todo esto explicas todo y al final dices, no, y es que licencia de obras un 5% más. Entonces es cuando ya la comunidad ya entra en colapso, ¿no? Y hay municipios que tienen las licencias bonificadas para la rehabilitación con un 95%, con lo cual es un coste mínimo, se sigue pagando la licencia, y eso también es un tema que a nivel de pequeña administración también valdría la pena que se pusieran las pilas en este sentido, si es que queremos tener el parque de viviendas rehabilitado y como toca. Nada más. Muy bien, pues con esta intervención de Francesc vamos a dar por concluida esta jornada. Esta jornada es la última, en este caso, del Rehabilita 2023. Y nada, esperamos volveros a ver, esperamos que haya sido de vuestra satisfacción y volveros a ver en nuevas ediciones.